Muy buenos días, licenciado Guayapur y compañeros presentes. El tema de la presente exposición es la cuantificación. ¿Qué es la cuantificación? La cuantificación nos capacita para interpretar premisas no compuestas como enunciados compuestos, sin perder el significado. Aquí tenemos un ejemplo acerca de las palabras que nos mencionan. Nos dice, todos los humanos son mortales. Sócrates es humano y por lo tanto Sócrates es mortal. Vemos que aquí no se pierde el significado, no de las palabras que se mencionan. Entonces, eso es la cuantificación. Por otro lado, vemos la necesidad de la cuantificación. La cuantificación, un avance del siglo XX que ha enriquecido enormemente la teoría moderna de la deducción para comprender cómo incrementa la cuantificación el poder del análisis lógico. Hay que reconocer las limitaciones de los métodos desarrollados. Se menciona que ya en el siglo XX ya se había enriquecido enormemente, ¿no?, la teoría de la, moderna de la deducción. Entonces ya se podría decir o observar que en ese tiempo ya había la cuantificación, ¿no? Ya había, ya se hablaba acerca de la cuantificación, ya había esa necesidad. También por otro lado vemos las proposiciones singulares. Nos dice una proposición singular afirmativa afirma que un individuo particular posee algún atributo específico. Por ejemplo, Sócrates es el término sujeto en el ejemplo, en lo que coincidirán la gramática común y la lógica tradicional. Y humano es el término predicado. El término sujeto denota a un individuo particular. El término predicado designa algún atributo que se dice que posee ese individuo. Existen afirmaciones falsas y verdaderas. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos en la cual nos mencionan acerca de las proposiciones singulares. Por ejemplo, aquí vemos para denotar individuos utilizados siguiendo una conversación ampliamente adoptada se utilizan letras minúsculas. Vemos como ejemplo S minúscula para denotar a Sócrates, A minúscula para denotar a Aristóteles, C minúscula para denotar Chicago. Entonces ahí nos vemos, observamos, ¿no?, que para denotar a un individuo, en este ejemplo se usa una S minúscula, o sea, letras minúsculas para empezar. Por otro lado también tenemos palabras para simbolizar atributos que puedan tener los individuos que se utilizan letras mayúsculas. Aquí tenemos un ejemplo también, una H mayúscula para humano, M mayúscula para mortal, G mayúscula para gordo, S mayúscula para sabio. Ahí observamos entonces que las palabras para simbolizar atributos que puedan tener los individuos se utilizan letras mayúsculas. Entonces hemos visto los ejemplos que empiezan cada palabra con una letra mayúscula. Por otro lado también tenemos, se dice también que ahora podemos simbolizar una proposición singular. Ahí en la pantalla podemos leer, podemos observar, dice, al escribir el símbolo de un atributo inmediatamente a la izquierda de un símbolo de individuo, simbolizamos la proposición singular afirmando que el individuo nombrado posee el atributo especificado. Ejemplo, ahí vemos Sócrates es humano. Ahí se simboliza una H mayúscula y una S minúscula, ¿no?, en la cual dice Sócrates es humano. También vemos, hay otro ejemplo, Aristóteles es humano, una H para humano y una A minúscula para Aristóteles. Entonces ese es el ejemplo que nos da y los símbolos que se tienen para estos enunciados, ¿no?, que son, que nos mencionan para estas proposiciones. Por otro lado también tenemos los cuantificadores universales y existenciales. ¿Qué son los cuantificadores universales? Los cuantificadores universales son los que indican que algo es cierto para todos los individuos. También, por otro lado, el cuantificador existencial nos menciona, dice, en el lenguaje de predicados en lógica matemática se usa el símbolo E al revés, llamado cuantificador existencial, antepuesto a una variable para decir que existe al menos
un elemento del conjunto, una b, al que hace referencia a la variable que cumple la proposición escrita a continuación. Aquí tengo un video en la cual dura 10 minutos, les voy a estar enviando el link mediante WhatsApp. Seguimos con la exposición. Dice, la proposición es sujeto predicado tradicionales. ¿Qué nos quiere decir? Dice que existen 4 tipos de proposiciones generales que tradicionalmente se enfatizan en el estudio de la lógica. Los ejemplos estándar de los 4 tipos son los siguientes. Por ejemplo, ahí vemos 4 ejemplos. Dice, todos los humanos son mortales, en la cual dice que es una universal afirmativa, en la cual simboliza una A mayúscula. Por otro lado, también tenemos, dice otra proposición, ningún humano es mortal. Y vemos como resultado una universal negativa que simboliza una E mayúscula. Algunos humanos son mortales. Como significado decimos particular afirmativa, ¿no? Que tiene un representante, una letra I. Algunos humanos son mortales. Entonces quiere decir que es una particular negativa que simboliza con una O. Asimismo también vemos aquí a continuación los cuantificadores que ya hemos mencionado. Por ejemplo, veíamos el primero que decía cuantificación de la proposición A. La proposición A, todos los humanos son mortales, afirma que si cualquier cosa es humana, entonces es mortal. En otras palabras, para cualquier cosa X, si X es humano, entonces X es mortal, sustituyendo el símbolo de herradura por si, entonces se obtiene. Algunos resultados. Dice, dada cualquier X, X es humano, entonces X es mortal. Quiere decir, en otras palabras, X hemos dicho que es humano, ¿verdad? Entonces, eh, el humano es mortal, quiere decir. En la notación para funciones y cuantificadores proporcionales, esto se convierte en sí. Lo que vemos ahí en la pantalla, los paréntesis, la X, la H mayúscula, la X. Entonces, esos son los resultados que se obtienen. También asimismo se ve y se observa el cuantificador de la proposición E. La proposición E, ningún humano es mortal. Afirma que si cualquier cosa es humana, entonces no es mortal. En otras palabras, para cualquier cosa X, si X es humano, entonces X no es mortal, sustituyendo el símbolo de herradura por si, entonces tiene. Dada cualquier X, X es un humano, entonces X no es mortal. En otras palabras, quiere decir el humano no es mortal, ¿verdad? En la proposición A hemos visto que el humano es mortal. En la proposición E nos menciona que el humano no es mortal. Entonces, en la notación para funciones y cuantificadores proposicionales, esto se convierte en, ahí observamos también en la parte de abajo del cuantificador de la proposición E, algunos símbolos que representan los resultados que se obtuvo acerca de la proposición E. Por otro lado, también tenemos la cuantificación de la proposición I. ¿Qué quiere decir? La proposición I. Algunos humanos son mortales. Afirma que existe al menos una cosa que es humana y es mortal. En otras palabras, existe al menos una X tal que X es humano y X es mortal, sustituyendo el símbolo de el punto para la conjunción se obtiene. Por ejemplo, existe al menos una X tal que X es un humano, X es mortal. Entonces ahí vemos y nos damos cuenta que dice X al menos una X tal que X es humano. Entonces X es mortal. En sí, el humano puede ser mortal y también no puede ser mortal. Entonces ahí vemos, nos damos, entonces está para ambos lados, se podría decir en otras palabras. También nos dice en la notación
para funciones y cuantificadores proposicionales, esto se convierte en, ahí también vemos en la parte de abajo de la proposición y los resultados que se obtienen se convierten en otras palabras. Y por otro lado también tenemos por último el cuantificador de la proposición O. La proposición O, algunos humanos no son mortales, afirma que existe al menos una cosa que es humana y que no es mortal. En otras palabras, existe por lo menos una X tal que X es humano y no es mortal. Sustituyendo el símbolo de punto de la conjunción, se obtiene: existe al menos una X tal que X es humano, es un humano, X no es mortal. Ahí también nos dicen, ¿no?, que algunos humanos son mortales y otros humanos pueden que no sean mortales. Entonces, en la notación para funciones y cuantificadores proposicionales, esto se convierte en, ahí también vemos los resultados que nos lanzan, que nos mencionan en la parte de abajo de la cuantificación de la proposición O. Por otro lado, también vemos en la pantalla que nos dice cómo demostrar la validez. Para construir las pruebas formales de validez para argumentos cuya validez se enfoca en las estructuras internas de enunciados no compuestos que ocurren en ellas. De la lista de reglas de inferencia, únicamente se requiere 4 reglas adicionales y se presentan en conexión con argumentos para los que son necesarias. Ahí vemos y entendemos que nos dice cómo debemos mostrar la validez, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, ahí dice, debemos ampliar la lista de reglas de inferencia. Por ejemplo, ahí también nos dice, únicamente se requieren 4 reglas adicionales y se presentan en conexión con argumentos para los que son necesarias. Entonces, existen, dice, 4 reglas para demostrar la validez, ¿no?, para los argumentos. Entonces, también el argumento tiene que ser, dice, al principio de la pantalla vemos, para construir pruebas formales de validez, argumentos cuya validez se enfoca en las estructuras internas de enunciados no compuestos que ocurren en ellas. Entonces, eso es lo que se podría decir acerca de cómo demostrar la validez. También se menciona y dice cómo demostrar la invalidez. Dice, para demostrar invalidez de un argumento que implique cuantificadores, debemos emplear el método de refutación por analogía lógica. Por ejemplo, del argumento, todos los conservadores son opositores de la administración, algunos delegados son opositores de la administración, por lo tanto, algunos delegados son conservadores. Se demuestra su invalidez por la analogía. Entonces hemos visto que se ha demostrado la invalidez. Ahí también tenemos un ejemplo, dice, todos los gatos son animales, algunos perros son animales, por lo tanto, algunos perros son gatos. Entonces ahí demostramos la invalidez, ¿verdad?, de los argumentos mencionados. Por ejemplo, aquí dice en sí, algunos perros son gatos, eso lanza como resultado. Entonces eso es inválido. Vemos que no podemos decir que los perros son gatos, ¿verdad? Entonces,